¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a nuestros jueves de Lyndon LaRouche, los jueves de economía física, donde estamos formándonos en estos conceptos que LaRouche propuso como un nuevo sistema económico. Parte de lo que estamos viendo y vamos a revisar el día de hoy es el tema de la economía monetaria moderna. Esto es muy importante porque es el preámbulo para el diálogo, la discusión, lo que vayamos teniendo sobre el tema de la inflación. Es algo tremendo, es extraordinariamente impresionante la inflación a nivel internacional. En algunos países más, como Argentina, por supuesto, en México también hay una inflación tremenda. No sabemos para dónde dirigirnos. Por un lado tenemos la oferta y la demanda, que como hay alta demanda, entonces los productos aumentan sin una razón real, no aumenta el proceso productivo, es decir, no aumenta el proceso para producir esos productos, no aumenta las condiciones, no hay un aumento real que justifique el aumento del precio de los productos. Solamente eh, esta locura de la oferta y la demanda. Es una locura, no hay una razón porque la oferta y la demanda determine el valor de los productos. Bueno, pero si no es por ese lado, la oferta y la demanda que aumentan los productos, entonces por el otro lado tienes la inflación. Y por eso este preámbulo de la economía monetaria moderna es muy importante para entender cómo se mueve el dinero, qué es realmente la economía. Y quiero darles algunos de los puntos que vamos a revisar hoy en la lectura. Hoy es nuestra lectura 12, la economía monetaria moderna, y de los conceptos que va a abordar LaRouche en este subtítulo son el margen de ganancia social. ¿Por qué los contadores no son economistas? Esto siempre lo ha dicho LaRouche, o sea, esto es algo que hay que tener muy claro. Los contadores no son economistas, ¿no? Y si uno comprende que los proyectos que necesita una sociedad para poder existir deben de pasar antes de por un contador que va a ver solo el costo-beneficio financiero, debe ser visto desde la economía física. Entonces, bueno, LaRouche va a abordar el por qué los contadores no son economistas, eh, parte de la historia del dinero, que esto se va a enriquecer más con una de las clases que vamos a tener, probablemente esa sea la clase de abril, para que se vayan preparando. La clase de marzo va a ser sobre el tema todavía de la parte de la ciencia, de uno de los pies de nota que vimos en las lecturas. Y la clase de abril va a ser sobre el tema de la teoría monetaria, el sistema americano de economía política versus el sistema británico de usura. Pero bueno, aquí LaRouche aborda un poco cómo es que él rastreó o monitoreó la historia del dinero. ¿Qué es el dinero? También el sistema de usura, como les comentaba, versus el sistema estadounidense o el sistema americano de economía política. ¿Qué es realmente ese sistema americano? Da un contexto histórico de quienes han representado este sistema americano en los Estados Unidos, y hay otros en el mundo, no solamente se queda en los Estados Unidos, por supuesto. Y cierra LaRouche planteando que hay que olvidarnos, dice él con sus palabras, hay que olvidarnos de la mentada teoría que se enseña en las universidades llamada economía, ¿no? Esa teoría llamada economía que en realidad no enseña lo que es realmente un proceso social económico unido a los sistemas de banca central independiente. O sea, la idea de la economía monetarista, la idea de los sistemas de banca central independiente son ese veneno que se ha incrustado en las universidades, haciéndoles creer que en realidad la economía es simplemente financiera y no física. Entonces, bueno, en general esto es lo que hoy vamos a abordar en la lectura. Permítanme compartir.
Listo, aquí estamos. Entonces hoy espero que nos dé tiempito para leer este subtítulo, que son esta página. Son 3 páginas, que en realidad no es mucho, pero que lo vayamos revisando. Y al final, como hemos estado haciendo, que es muy útil escuchar directamente la RUSH o poner un video haciendo referencia a alguno de los conceptos que hayamos leído, para reforzar un poquito la lectura, pero también para que tengamos una lista de material que nos pueda ser útil para revisar después, ¿vale? Entonces, si les parece, vamos a comenzar la lectura. ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar a leer? También, si está pequeña la letra, la puedo... A ver, déjenla algo un poquito más grande. Listo. Listo. Vamos a... Bienvenido, Alejandro. ¿Nos escuchas? Sí, ¿se escucha yo? Sí, te escuchamos. Ah, es que soy. Bienvenido. Sí, gracias. Ok, entonces vamos a darle. ¿Quieres empezar, Humberto? También el que quiera después leer, adelante, ¿vale? ¿Nos escuchas, Humberto? ¿Y Nelly? Delio. Ay, te he quedado atrás. Bueno, Mira, aquí estamos. La ganancia en la productividad. bueno, Gracias. la economía monetaria moderna, la ganancia en la productividad que ocurre dentro de las fronteras de esa panorámica de la economía física que acabo de presentar, ilustra la base de una forma real de ganancia. Una forma de ganancia física más que monetario-financiera, en la que la primera también puede llamarse el margen de ganancia social, generado en los términos de lo que antes describí como un esbozo somero de los rudimentos de una economía física. Esta ganancia física es distinta a la forma ficticia de lo reportado como ganancia financiera, la cual se le atribuye mediante la práctica contable financiera corriente a los embustes de modo implícito feudales de un sistema monetario financiero del que al presente depende la práctica. La práctica contable financiera contemporánea. No hay nada de malo con la buena contabilidad financiera, en especial si también es honesta. Es clara la necesidad de la contabilidad en una economía moderna, en especial en la que timadores tales como los de la banda depredadora de Enron atacaron a diestra y siniestra en la estela de la maquinación dinástica de la familia Bush. Dentro de la práctica legítima de ese modo de contabilidad, el problema por lo general surge en la forma de aquellos embustes adoptados cuya existencia y efectos el lector crédulo o simplemente distraído pasa por alto. La clase de error cualitativamente más grave viene cuando algunos contadores, como el profesor Milton Friedman, de la secta francamente satánica de la Mont Pelerin del finado Friedrich von Hayek, se ostentan como economistas, cuando en el mejor de los casos son contadores financieros de una calaña cuyas doctrinas y conclusiones expresas en realidad dependen en demasía de saber menos que nada acerca de una economía real. 57, Carolina. La nota. 57. Si quieres, la leo, Nelly. Bueno. Me integro. El personaje sacrosanto de la sociedad Mont Pelerin de von Hayek fue el notorio Bernard Mandeville, quien tenía una inclinación religiosa rabiosamente gnóstica a favor de los vicios privados, beneficios públicos, lo que se conoce como vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Que lo hemos comentado mucho.
Friedman, el compinche de von Hayek, expresó su devoción por esa misma deidad holandesa en una entrevista de televisión con Phil Danoe en abril de 1980, donde Friedman propuso la legalización del narcotráfico como un bien común. Bien económico. Perdón, es que me apareció un letrero en la pantalla. A ver, la legalización del narcotráfico como un bien económico. La carrera de Friedman, en tanto especie dudosa de economista, empezó como estudiante de contabilidad, cuando intervino Arthur Burns como para transformarlo como quien besa a la rana en un disque economista. La señora Joan Robinson de la Universidad de Cambridge resumía con justicia a Friedman como el economista del, esto es importante también, el post hoc ergo propter hoc. Como el asesor económico calificado de pelagatos como el presidente Richard Nixon y el gobernador Arnold Schwarzenegger. Algunos críticos astutos podían interpretar el consejo económico de Friedman como regresemos a la edad de piedra. Aquí solamente esta parte de post hoc ergo propter hoc es, en realidad es un silogismo que significa después de esto, luego a causa de esto, luego entonces, el famoso luego entonces. Bueno, hacíamos muchas bromas sobre esto, ¿no? El sofisma o la sofistería, que significa que aparentemente lo que uno está diciendo es correcto, pero en realidad no lo es, ¿no? Lo que representaban los sofistas. Y esta idea de después de esto, luego a causa de esto, es, por ejemplo, como lo presentan Hayek, es el gallo siempre canta y sale el sol. Por lo tanto, el canto del gallo provoca que salga el sol. Esa es una sofistería como en la que se basa su política económica con los vicios privados también. El gallo siempre canta y sale el sol, por lo tanto, el canto del gallo provoca que salga el sol. Entonces, solo quería como hacer referencia a qué significa esta parte, donde dice esta economía de Friedman, ¿no? Luego, entonces, esto que digo es la causa de esto. Luego, entonces, esa es la razón, ¿no? A ver, voy a subir. Que es precisamente lo que, nada más como paréntesis, es precisamente lo mismo que en la geometría euclidiana de postulados y axiomas, en donde dice, pues, como es, este es el axioma, este es el postulado, luego entonces, este es el resultado. Todo está basado en ese luego entonces, ¿no? Sin una comprobación real, sin una, como un a priori solamente, que no necesita un proceso de hipótesis, un proceso de descubrimiento, un proceso de comprobación de esa hipótesis para llegar a la hipótesis superior, que es el método socrático. Lanzas una hipótesis. Ok, si esa hipótesis no es correcta, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no te permite avanzar. Pero si esa hipótesis te va llevando en un camino correcto, pasas a la siguiente hipótesis. Y después esa te lleva a eso que se llama la hipótesis de la hipótesis superior. O un descubrimiento o un principio. Y para que esto no se vuelva puro rollo, ¿no? Así como puras palabras raras o puro rollo, eso es lo importante, que esto no se vuelva un rollo. Para eso son las clases y los talleres. Por ejemplo, la clase que tenemos la próxima semana, el jueves, es precisamente para entender mejor qué significa este proceso de hipótesis superior. Que no se vuelva solo rollo. Necesitamos construir los sólidos. Les envié, si no se los voy a mandar, por favor, los que no se lo he mandado, para mandarles cómo necesitan construir los sólidos platónicos que vamos a utilizar en la clase próxima del jueves. ¿Vale? Entonces, nada más como un paréntesis ahí. Gracias, Nelly. Sigamos, por favor, aquí. No obstante. Bueno, no obstante,
No debemos permitirle a los contadores calificados con honestidad o no diseñar el sistema que usan en su oficio. Más bien, la profesión contable tiene que adaptar la norma de su práctica a la misión que la Constitución y las funciones del gobierno definen como las metas y pautas a aplicarse en el diseño y mantenimiento de los sistemas contables. Por tanto, uno de los problemas hoy, en especial bajo el lunático reinado del actual gobierno estadounidense de Bush, es que al presente contamos con muy pocos economistas calificados para brindarle a los contadores las normas para su práctica orientadas a la misión que la profesión contable debe seguir. Aún aquellos que están calificados no pueden funcionar de forma eficaz bajo el actual dominio de la locura que emana de la mansión ejecutiva del presidente y fuentes afines de opinión influyente. Incluso sin la carga adicional de ese gobierno cabeza hueca, ese problema de tratar de definir normas cuerdas para la práctica contable actual no podría resolverse sin derrocar el imperio del sistema monetario financiero que hoy reina. En cuanto a los orígenes de la teoría monetaria popular actual, en este momento de crisis urge aclarar el siguiente asunto. Tras mis descubrimientos originales en la ciencia de la economía física, por un tiempo me dediqué a continuar los estudios pertinentes en los 1950. Rastreé el tema de la historia del dinero y la contabilidad financiera desde el intervalo del surgimiento de la usura en el sistema de servidumbre del antiguo sur de Mesopotamia. Perdón. Hasta el intercambio que hubo entre Mesopotamia y los hititas y después. Este último era un intercambio que providencialmente para los estudiosos modernos usaba sistemas de tablillas cuneiformes en vez de los perecederos pergaminos como el medio de emisión de letras de cambio, cuyo uso y propósito podrían considerarse bastante modernos. Fue en base a esas muestras de los antecedentes de la sociedad antigua que rastreé el surgimiento de los sistemas monetarios europeos a través de los canales de desarrollo de esas prácticas, tales como las de Tiro y el gran centro de la usura de la secta de Delfos, pasando por aquellos avances del sistema romano que han representado la base duradera de los orígenes de la mayoría de los sistemas monetarios europeos. Mi interés abarca las formas modernas que aparecieron desde que la contabilidad por partida doble surgió en la sociedad moderna desde sus orígenes, ahora de modo intrínseco anacrónico en la práctica feudal de la oligarquía financiera veneciana, cosa que al parecer ocurrió ya avanzados los siglos feudales medievales renacentistas del señorío ultramontano. ¿Alguien quisiera leer la nota 58, por favor? Yo no, la leo. Los académicos, por lo general, afirman que el sistema de partida doble propio de los Médicis derribó el desarrollo anterior que hizo la casa de Bardi. Gracias. Bueno, la necesidad de contar con una especie tolerable de economía monetaria que opere a modo de accesorio de una economía física moderna nace como un derivado de la naturaleza especial del hombre en tanto especie creativa única, en la que la creatividad, del modo que Bernaschi define el principio no ético, reside como una cualidad soberana de los seres humanos individuales. 59.
Esto tiene que ver con la debilidad sistémica decisiva a la que ya me he referido aquí antes, en el pensamiento del sistema soviético. El dogma materialista, como lo representan las fragancias relativamente más fuertes de la versión del materialismo de Engels, niega la existencia de los procesos cognitivos que distinguen al hombre de los simios, en tanto que fomenta la desconfianza de la intelectualidad. Comillas. De ahí que las ventajas técnicos militares del sistema soviético, donde no podían despreciarse las facultades creativas del individuo, como lo ejemplificaba Bernatsky o mi fallecido amigo Boris Kuznetsov, fueron un factor social que devino en la fuente principal de fortaleza estratégica del sistema soviético y en una herencia fundamental de Rusia hasta el presente. Aquí es un punto también importante que va a ser igual desarrollado en una de las clases. Esta es como el corazón de la discusión que plantea LaRouche en contra de toda esta corriente filosófica, científica, de que el ser humano no, en el ser humano no existen los procesos cognitivos. No solamente a nivel como una cuestión cerebral, por supuesto, ¿no? Recordemos que para LaRouche, el cerebro, él dice, el cerebro es la infraestructura de la mente, ¿no? Donde yace la mente. El cerebro solo es como la infraestructura, pues la parte física, pero que el ser humano tiene una capacidad de conocer ideas que son intangibles y que esto es el corazón de esa lucha filosófica que ha habido, de si el ser humano puede conocer o no la verdad, pues, en pocas palabras, si el ser humano puede conocer o no principios y la verdad. ¿Vale? Entonces aquí entraremos también con una de las clases y continuamos. ¿Alguien más quiere leer para que descanse Nelly? Yo termino. Bueno, así, la transferencia en progreso de la generación de riquezas a través del proceso social requiere de un medio por el cual ciertas funciones del proceso puedan recibir un auxilio en la forma especial relacionada con la institución de un sistema monetario creado por el Estado. La función propia de la administración general del dinero en una sociedad moderna es la de regular el flujo de la actividad productiva y del consumo, de forma tal que fomente un ritmo óptimo de esa clase de crecimiento que solo puede generarse hoy estimulando el uso y desarrollo de las facultades creativas soberanas particulares de los individuos. Sin embargo, para realizar esa función, la generación y el flujo de dinero tiene que regularlos, en lo fundamental el gobierno, a fin de evitar. Aquí es muy importante, igual hago este paréntesis en esta parte, sobre lo que les comentaba de los sistemas de banca central independientes. No, aquí, recuerden que hemos estado hablando de, bueno, y el concepto del Estado, que hay esta idea que le dan mucho, sobre todo a los jóvenes de izquierda, que el Estado es el enemigo, que el Estado es el problema y bla, bla, bla. Pero aquí dice, la transferencia en progreso de la generación de riqueza a través de un proceso social requiere de un medio por el cual ciertas funciones del proceso puedan recibir un auxilio en la forma especial relacionada con la institución de un sistema monetario creado por el Estado. Todo eso, todo aquello que da bienestar a la población requiere el auxilio o el respaldo de una institución que no está buscando una ganancia, como lo comentamos la clase pasada, la reunión pasada. El Estado, su función es asegurar el bienestar general, no la ganancia monetaria. Entonces va a hacer proyectos en donde se necesiten, no donde gane más dinero. Dice, la función propia de la administración general del dinero, o sea,
¿quién va a mover esa lana? ¿Quién va a mover ese dinero? Como crédito, digamos, o sea, o quién va a mover, recordemos cómo se planteaba, ¿no? La verdadera soberanía de una nación es el que sea, que pueda mover su dinero, que pueda tomar una decisión soberana de no solamente el dinero como liquidez, sino todo lo que implica un sistema de banca del Estado. Dice, la función propia de la administración general del dinero en una sociedad moderna es la de regular el flujo de la actividad productiva y del consumo, de forma tal que fomente un ritmo óptimo de esa clase de crecimiento. ¿Vale? Entonces, nada más aquí para aclarar, el Estado es el que necesita tener el control del sistema bancario para poder tomar esas decisiones soberanas de a dónde se va el dinero que hay y lo que no hay, generar crédito. Ok, vamos a continuar. Ajá. Acá, que ese idiota que es el dinero, tome direcciones aberrantes por su propio impulso inhumano intrínseco, el cual en otro sentido ha de reconocerse como la codicia del usurero. La cualidad axiomática de perversidad intrínseca de las versiones ahora popularizadas de dogmas feudales e incluso otras más antiguas respecto a la idea del dinero es el supuesto de que éste tiene algún poder físico interno o al menos moral, un derecho natural a la usura que con toda justicia debe actuar como un principio físico de la economía real. Esta noción del dinero en tanto lucro y mundo es algo que ha de considerarse como en esencia satánico por su naturaleza. La mala reputación del dinero en este respecto la certifica el hecho de que Mandeville, aunque era un tipo perverso, pintoresco y de una obvia moralidad personal mala, no erró al insistir que el dinero, del modo que lo definió la execrencia liberal anglo-holandesa de la tradición veneciana, depende de algo inmundo que viene de fuera del universo real, una suerte de demonio de Maxwell, que se sospecha quizás salió del infierno, y que según Mandeville, von Hayek, Friedman y demás demás recompensa con beneficios públicos el que la nación fomente el vicio. Ahí viene la 50 y qué. No viene nada. Sin embargo, la función del dinero, cual debiera ser en la economía de un Estado nacional moderno y en las relaciones entre tales economías, tiene que diferir de la que tenía en la sociedad antigua y medieval o en las expresiones del sistema monetario veneciano de las economías modernas, tanto como el hombre difiere del mono. No hay una ley legítima en sí que prescriba que una cierta tasa de interés sea una propiedad intrínsecamente usurera, legítima del dinero como tal. Lo que tenemos ahora como evidencia el sistema del FMI posterior a 1971 es en esencia una continuación de un sistema de usura monetario financiera medieval. El actual sistema monetario internacional fue calcado y en gran medida es una continuación directa de la tradición ultramontana medieval para que sea la forma dominante intrínsecamente feudal del sistema monetario financiero de nuestro planeta hoy. Nelly, cerré por error tu micrófono, queriendo prender el mío. Yo leo la nota, dice, de hecho, la función de los préstamos internacionales después del 71 en el sistema del FMI, de la Bechtel de George Schultz y compañía, tienen la misma clase de efecto benéfico para el deudor que el que podría asegurarse un mono en la trampa atrapamonos de un granjero malasio. El banquero sirve a la nación deudora para su cena. A ver, otra vez lo voy a leer. De hecho, la función de los préstamos internacionales después del 71 en el sistema del FMI de Bechtel de George Schultz y compañía
tiene la misma clase de efecto benéfico para el deudor que el que podría asegurarse un mono en la trampa atrapamonos de un granjero malasio. El banquero sirve a la nación deudora para su cena. La trampa, disculpa, la trampa del mono malasio es que ponen en un huequito una nuez o algo que le atraiga la atención al mono. El mono mete la mano y nunca lo va a soltar y entonces así lo van a atrapar. Entonces eso es lo que está diciendo, que significa los bancos y los préstamos y lo que están haciendo por las naciones. Perdón que no me ofrezca leer, pero como estoy muy afónica, estoy guardando la voz para la grabación de la conferencia de Helga. Sí, sí, mejor, Fabi. Queremos escuchar a Helga en español. Sí, efectivamente, y justamente la ironía de esto es que la única forma, o sea, es tan sencillo que el mono se pueda ir libre y no lo maten. Toda, porque como dice Fabi, no mete la mano y la nuez o lo que agarra es lo que impide que ya la mano salga porque se atora con la nuez. Pero si la suelta, saca la mano y se va, pero no lo hace, ¿no? Y por eso el movimiento siempre lo relaciona con esa trampa, o sea, solo hay que decir estas deudas son ilegales, son deudas ilegales desde que se plantearon. Solo hay que decir eso no sirve, pero no se agarran. Como este informe que dio Denis esta semana y la anterior, diciendo no son los bancos con el tema de Silicon Valley, no es que los bancos son demasiado grandes para caer, más bien los derivados, esas deudas ilícitas de apuestas son demasiado grandes y es lo que se está comiendo a los bancos, solo hay que soltar esa nuez, ¿no? Que son esas deudas. Bueno, vamos a continuar. Aquí, a ver. Aquí está. A consecuencia. Oh, Carolina, que le estaba diciendo, está con el micrófono apagado. En estos días vi en un programa donde hacían participar a ciertas personas metiendo la mano en una urna y levantar un lingote de oro, bien bueno el lingote de oro, ¿no? Y lógico que si lo podían sacar por ese hueco, era para ellos, pero no, nadie pudo sacar la mano con ese lingote porque o soltaba el lingote o sacaba la mano. No podía sacar la mano con el lingote. Mira, ha sido más explícito. Ajá. No, aquí no está atrapando monos y no incautos. Bueno. A consecuencia de revivir el poder de la oligarquía financiera veneciana al término del siglo XV y de transformar las operaciones principales de este sistema oligarca en la forma del sistema de la facción veneciana del liberalismo anglo-holandés del siglo XVIII, tenemos la siguiente ironía mortal en la economía mundial actual en su conjunto. Así, como un resultado combinado del impacto del Renacimiento del siglo XV, el Tratado de Westfalia y el nacimiento del principal rival del sistema liberal anglo-holandés, el sistema americano de economía política. Tenemos la siguiente forma paradójica de sistema mundial actual, ahora hegemónica. Este problema tiene una historia en la que destaca los siguientes sucesos pertinentes. Desde los cambios contrarrevolucionarios que entre 1971 y 1972 sufrieron la economía estadounidense y el FMI bajo la influencia delegada a una figura del gobierno de Nixon como George Shultz. El sistema monetario financiero liberal anglo-holandés, ahora aquejado de forma fatal por la enfermedad, y no un sistema estadounidense fundado en la intención original de la Constitución Federal de los Estados Unidos, es el que reina al presente en el mundo. Sin embargo,
En cuanto los Estados Unidos invocaran los principios del sistema americano de economía política que encarna su Constitución Federal, como propongo que hagamos, tendría una situación de conflicto entre dos sistemas mundiales. Uno, el sistema estadounidense reanimado, y el opuesto, el sistema monetario financiero liberal anglo-holandés. Las ironías históricas principales de esas diversas configuraciones reales y potenciales son las que siguen. La importancia del Renacimiento clásico del siglo XV con eje en Italia vino del desarrollo de la forma moderna del Estado Nacional Soberano mediante un retorno abrupto al legado de la Grecia clásica de Platón, quitándose mucho de los arreos tanto del legado imperial romano como de su ultramontano sucesor veneciano, normando medieval. A ver, la leo, dice: de modo implícito, el desarrollo de la idea de la forma soberana moderna del Estado Nacional Europeo data de Carlomagno, en tanto que este proceso de lucha por su desarrollo continuó hasta el emperador Federico II. Hohenstaufen, la propuesta explícita de Dante Alighieri como en el tema del idioma nacional italiano y su uso y en su monarquía, fue la propuesta inmediata más significativa a favor del Estado Nacional moderno, hasta que fue superada por la Concordancia Católica de Nicolás de Cusa y por la serie de escritos suyos que cimentaron el ejercicio de la ciencia experimental moderna como su deducta ignorancia. Los primeros estados nacionales modernos fueron el de Luis XI de Francia y el del seguidor de la revolución de Enrique VII de Inglaterra. Listo, a ver, subo. El resurgimiento del poder veneciano durante y después de las últimas décadas del siglo XV creó una situación en la que, por un lado, cobró existencia una forma de sociedad, el Estado Nacional Soberano Moderno, la República, basada en el principio del bienestar general, junto con una oleada de progreso científico y tecnológico producto de la influencia continua del Renacimiento del siglo XV, y aún después rebasando los reveses de un periodo de fines de este siglo con el Tratado de Westfalia de 1648. No obstante, con el restablecimiento del poder de la oligarquía financiera veneciana, las prácticas monetario-financieras medievales desafiaron y a menudo dominaron el nuevo orden político naciente de los estados nacionales soberanos. El resultado ha sido un sistema mundial doble de sistemas monetarios financieros de naturaleza imperialista, es decir, ultramontanos, que datan de las formas políticas y culturales antiguas y medievales de sociedad, y en contraposición a eso, de la institución del Estado Nacional Soberano Moderno basada en la dedicación al progreso científico y cultural al favor del bienestar general. Ahora bien, desde 1776, la mayor amenaza para el elemento oligárquico financiero, o sea, para el partido veneciano del poder mundial, viene del hecho de que el sistema americano de economía política fue el principal paradigma constitucional para el Estado Nacional Soberano Republicano Moderno. La Constitución de los Estados Unidos, en tanto paradigma del verdadero Estado Nacional Soberano Moderno, en repetidas ocasiones ha amenazado, en especial desde la época de la presidencia de Abraham Lincoln hasta la de Franklin Roosevelt, con encabezar una revuelta de naciones que resulte en una preponderancia en cuanto a poder e influencia mundiales combinados, superior a la forma por instinto ultramontana de poder de la facción veneciana que vino a centrarse en el sistema liberal anglo-holandés. Son notables las reformas favorables al sistema americano de las políticas económicas de Alemania, Rusia, Japón y otros, que ocurrieron en reacción a las pruebas presentadas en Filadelfia en 1876 en la exposición estadounidense del centenario,
y a la amenaza que percibieron tanto Europa como la facción oligárquico-financiera de los Estados Unidos de América, de que el liderato de Franklin Roosevelt en el periodo de la guerra de 1939-1945 y su diseño del sistema de Bretton Woods en 1944 resultarían en la propagación y consolidación del sistema americano de economía política, a través de las políticas estadounidenses de apoyo a la liberación de las colonias del mundo para convertirlas en estados nacionales soberanos. En este respecto, aprovecharon la muerte del presidente Franklin Roosevelt con ayuda de la complicidad del presidente Harry Truman para desatar los demonios de la guerra nuclear procolonialista de un modo que sentara las bases de ese futuro derrocamiento del legado de la política económica de Roosevelt, un derrocamiento instrumentado en sus aspectos esenciales más cruciales en el periodo de 1971-1982. O sea, cuando Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski ejercían el cargo de asesores de seguridad nacional de los Estados Unidos. Como parte integral de este esfuerzo por anular el legado de Franklin Roosevelt, asimilaron el elemento importante del sistema nazi en lo que devino el sistema de la posguerra de la OTAN, y en otras posiciones importantes con la ayuda de círculos estadounidenses asociados con el notorio Alan Dulles. El régimen del presidente George Bush representa el actual estado de fruición de ese repugnante empeño de décadas. A la fecha, esa política antiestadounidense posterior a 1945 de la facción veneciana ha llegado al grado de crisis en el que, como con un llamado sistema de gobierno mundial, posterior a Westfalia o globalización, no solo pretende desarraigar el último vestigio del propio sistema americano, sino también establecer y consolidar un sistema de gobierno mundial imperial de facto de la facción veneciana, que a través de medidas como las de la actual Comisión Europea le darían marcha atrás a toda reforma que derive del gran renacimiento del siglo XV. Para el patriota estadounidense, por consiguiente, la existencia de semejante sistema dentro de nuestras fronteras nacionales equivale a la traición. Una empresa tal, si es que ha de tener éxito en ese sentido, garantizaría el hundimiento inmediato de todo el planeta en una prolongada edad oscura para toda la humanidad, de la que sería inevitable que pocas naciones y pueblos de los que hoy existen salieran en una forma reconocible. Así, el presente sistema monetario financiero mundial constituye un anacronismo posfeudal en principio y, de continuar, una amenaza intolerable a la civilización entera. Sin embargo, entre tanto, esta fea incongruencia, este anacronismo perverso, este virtual Drácula chupasangre legendario de una ruina oscura y fea del pasado, este sistema monetario financiero al estilo de la facción veneciana, es la forma encarnada de la ideología predominante de la mayoría de los gobiernos e instituciones internacionales pertinentes que hoy existen. Es el parásito, una enfermedad que domina nuestras economías y gobierna nuestra cultura y vida nacionales como tal, desde dentro. Y aún así, nuestros economistas y contadores le rinden pleitesía en el altar a ese monstruo pagano que hoy oprime a las naciones y los pueblos. Estos acólitos de la tradición y de la facción veneciana proponen explicar la economía y delinear las políticas de nuestra república, rindiendo un servicio devoto a ese Moloch del monetarismo contemporáneo. El otro aspecto a subrayar de nuevo es que la mera existencia de este sistema monetario financiero hoy no solo es un anacronismo chupasangre humana, histórico, en y de por sí. Ha devenido en parte integral de nuestros sistemas de gobierno y de economía a tal grado que el anfitrión no puede seguir viviendo sin deshacerse ya de ese parásito.
Mas nuestra actual mayoría de economistas y contadores necios siguen explicando cómo funcionan o cómo deberían funcionar las economías estadounidense y mundial, según el interés particular de una reliquia ajena del feudalismo que no tiene ninguna función tolerable en una forma exitosa de economía moderna. Esto significa que tenemos que abandonar esa necia doctrina de la mentada teoría que hoy enseñan en la mayoría de nuestras universidades y otros lugares pertinentes como economía. Tenemos que librar a nuestros dirigentes políticos de ese súcubo monetarista ajeno que ahora carcome sus cerebros. Más importante que eso, tenemos que liberarnos para que pueda llegarse a una forma sana de economía o de toma de decisiones económicas, con ayuda de la erradicación de cualquier sistema de control mental que pretende explicar una economía en términos de la libre circulación del dinero mediante los llamados sistemas de banca central independiente o su equivalente. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta antes de continuar. ¿Cómo han visto lo que vamos leyendo? Esta otra parte del camino a la regulación, el crédito y el capital. Creo que tenemos un poco de tiempito, entonces podríamos, si por ahora no hay comentarios, podemos continuar para ver el video. El video dura como 9 minutos más o menos, 10 minutos. 10 minutos y es precisamente sobre el tema del capital, el crédito, etcétera, el dinero. Carolina, la economía de China y de Rusia, ¿tienen ellos una banca independiente? ¿Cómo más se maneja la banca allá? ¿Cómo es el manejo de la banca de ellos? ¿Es independiente de quiénes? Porque ellos tienen relación también con Occidente, ¿cierto? Tienen relación con las economías de Occidente. Inclusive China trae mucho capital para Estados Unidos y para muchas naciones de Europa. O sea, es independiente la banca de ellos. ¿Y con respecto a qué? Es que yo no entiendo que la regula. ¿Cómo se regula? Parte de lo que se comentó en la reunión pasada fue que en realidad los bancos más grandes chinos sí son del gobierno, del Estado, y independientes de un sistema de banca centralizada, no por la nación, sino controlada principalmente por el sistema financiero internacional. Ajá. Pero que funciona también por eso es interesante este tema de los BRICS, como China, bueno, no está directamente, ¿verdad? Pero con el BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ellos no hablan directamente solo de un sistema de banca central independiente, pero sí crearon sus propios bancos. Dijeron, no estamos de acuerdo con las reglas del sistema, no vamos a salirnos por ahora del sistema, pero vamos a crear nuestros propios bancos, ¿no? Los bancos de inversión en infraestructura. Esta conferencia que hubo de jóvenes fue muy interesante porque, y está ahí guardada en español ya en el canal, plantean cómo ha sido esta colaboración, o sea, qué es lo que la población está esperando de los BRICS. Y dentro de eso es pues esa emisión de crédito hacia esos proyectos que sí son proyectos de infraestructura para la población, ¿no? De proyectos para el bienestar de la población, no solo infraestructura, educación. Y hay muchas cosas a que meterle esa inversión. Recordando que la ruta de la seda, por ejemplo,
que justo comentábamos la otra vez, es la ruta de la seda, pero es la terrestre, la polar, la marítima, la espacial, ¿no? Hay una oportunidad enorme de los proyectos de la ruta de la seda y los BRICS. Y se requiere esta infraestructura de alto nivel y, pues, por supuesto, la decisión política, porque antes del dinero existe la decisión política. El dinero no se crea solo. El dinero es el resultado de una decisión política. Y política totalmente política. Denme un segundo, chiquita. Se desconectó mi computadora. Listo. Una decisión completamente política. ¿Vale? Entonces, a ver. Perdón, que está fallando mi cámara. Listo. Espero que ya no falle. Bueno, entonces, vamos a ver esta parte del camino a la regulación, el crédito y el capital, y revisamos este video. Vale, lo comparto. Pero si alguien más quiere leer para que descanse un poquito Nelly, que nos ha estado leyendo el día de hoy. Ya me dio calor. Si no, entonces también puedo leer un ratito. Espero que no se escuche. Siempre que voy a leer salen un montón de ruidos que ni son de mi casa, pero ya ven, es que salen muchos ruidos. Entonces dice, el camino a la regulación, el crédito y el capital. Ahora llamo tu atención directamente a las cuestiones de diseño de orientación económica de las políticas generales de regulación económica, crédito y capital en y entre las naciones. Estas cuestiones de ningún modo están solamente al margen de la cuestión de un diálogo de culturas. Recordando que este documento comienza con el objetivo de que haya un diálogo de culturas. ¿Qué se requiere para un diálogo de culturas? Así empieza y es el objetivo del documento. Dice, pero no solamente al margen de la cuestión de un diálogo de culturas. Son cuestiones de una importancia de vida o muerte para la mayor parte de la población mundial hoy. Para mantener lo más simple posible el razonamiento a seguir, el principio de la regulación económica de los gobiernos es, en efecto, el siguiente. Empieza con el asunto de la regulación de precios. Que decíamos hace rato de la inflación. En la relación inicial de este asunto ahora me refiero a los precios monetarios relativos. Sin embargo, el razonamiento en cuanto a principio no se basa en el precio monetario, sino que aborda estos problemas desde la perspectiva de un precio físico. En última instancia, luego de hacer las concesiones razonables y los ajustes temporales necesarios a corto y mediano plazo, el precio del capital físico requerido para producir una cierta cantidad y calidad de producto no debe caer por debajo de un nivel en el que el precio de los bienes corresponda a lo necesario, definido en términos físicos para satisfacer tanto la producción continua de bienes como el mantenimiento, reemplazo y desarrollo progresivo del capital físico indispensable que mantenga y mejore esa cantidad y calidad de producto en el largo plazo de los ciclos de capital. Lo voy a leer y lo vamos a ir desmenuzando, ¿vale? Esto va a quedar para la siguiente lectura, pero lo vamos a ir desmenuzando. Y ahorita solo lo voy leyendo, ¿vale? Dice, este nivel comprende el costo de mantener los hogares de los obreros actuales y futuros a niveles culturales de ingreso físico congruentes, no solo con el trabajo que se espera que desempeñen, sino con el nivel cultural general siempre en ascenso requerido para toda la población. El precio de los bienes mismos también debe incluir los cargos
ahí me moví aquí, hechos a esa producción para el sostén de los hogares de los obreros y del personal indispensable de la empresa, y el apoyo apropiado al gobierno y a la infraestructura económica básica, de la que, hasta voy a llegar a ese parrafito para cerrarlo nada más, de la que dependen las operaciones de esa empresa. Listo. Vamos a dejar aquí, déjenme nada más marco, aquí vamos a dejar esta lectura como esa introducción. Para la siguiente lectura es el precio de los productos, ¿vale? Y voy a compartir ahora el video por si alguien también quiere comentar algo. Adelante. Listo, aquí comparto y me hacen así de si se escucha bien, por favor. A principios de los 30, la economía mundial vivía los efectos de la Gran Depresión, que había dejado grandes masas de la población sin trabajo, sin tierras ni hogar, sin capacidad de producción y con los ahorros de su vida perdidos por la especulación en el sistema bancario. En Estados Unidos, cuna de la República, los lazos que unían los sectores de la economía estaban destruidos, causando una división social que alimentaba un creciente conflicto de intereses. El rol del Estado había sido mutilado hasta tal punto que el futuro era decidido por la voracidad de la oligarquía. La carencia de un liderazgo político había hecho que los reclamos legítimos del pueblo se conviertan en ira, miedo e impotencia. Ante esta situación que parecía no tener salida, se enfrentó el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1933. Comenzando con el restablecimiento de un sistema financiero al servicio de la economía real y del bienestar general, él tuvo éxito en su tarea de convertir una nación que atravesaba su peor crisis en la mayor potencia industrial, económica y científica que ha visto la humanidad. Este modelo de sociedad, basado en la soberanía, la justicia y el futuro, fue posible gracias al sistema financiero de la ley Glass-Steagall. El primer paso para lanzar una recuperación económica era purificar el sistema financiero nacional y sacar la dirección de la política económica de las garras de los grandes poderes financieros. Era el Estado quien tenía que hacerse responsable del sistema financiero nacional. Para eso, el gobierno tuvo que hacer una rotunda intervención a la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, encargado de regular y supervisar la totalidad del sistema bancario del país. Bajo la dirección principal del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, transformada por la ley Glass-Steagall, era la encargada de administrar las reservas, abastecer de liquidez a los bancos y supervisar el uso de ese capital. Todo esto bajo una nueva misión: mantener un sistema financiero que respalde y fomente el desarrollo de la economía real. El objetivo era formar un nuevo sistema bancario, sólido y justo, libre de corrupción, en el que todos pudieran participar y beneficiarse del crecimiento económico, y que contara con una mayor defensa y soberanía frente a los eventos internacionales. Primero había que incluir y darle su lugar a todas las entidades financieras que antes se hallaban relegadas y que tenían un rol social. Incluir a todos y fomentar su crecimiento evitaría diversificar inútilmente la energía de la economía. Una vez definidos todos los bancos del sistema, se pusieron en marcha los controles. A raíz de una serie de investigaciones lanzadas antes de la creación de la ley, se expusieron los problemas fundamentales en las regulaciones. Una de las fallas principales era que se tomaba la especulación financiera como el centro de la economía, y se permitía utilizar el dinero de la gente y de la producción para alimentar a la economía de casino. No había nada que impidiera esto. Estas experiencias pasadas habían generado un rechazo de la sociedad a los bancos. Pero ahora, la recuperación económica exigía restablecer una confianza en el sistema bancario nacional,
para generar mayores ciclos de inversión y crédito disponible. Por lo tanto, se creó una agencia, una de las más importantes creadas en la ley Glass-Steagall, que fue la Corporación Federal de Seguros a los Depósitos. Era dirigida por el gobierno y se encargaba de asegurar los depósitos de los bancos contra eventualidades. Por ende, la gente no volvería a perder sus ahorros. Esta era la entidad encargada de mantener el funcionamiento ininterrumpido de los bancos en toda la nación, y de no permitir que ningún sector de la sociedad pierda el acceso y la participación en el sistema bancario. Por ejemplo, si un banco cerraba en un lugar, no solo no se perdían los ahorros de la gente, sino que se organizaba un nuevo banco en su lugar, esta vez bajo dirección del gobierno nacional. A su vez, era obligatorio para todos los bancos ser parte de esta corporación. Así que, si no estaban al nivel de los estándares de solvencia y responsabilidad exigidos por Glass-Steagall, entonces quedaban fuera del sistema. Estos estándares fueron fundamentales para construir el otro gran pilar en el sistema bancario, la transparencia. Tenía que lograrse una transparencia total de las operaciones financieras de los bancos, por lo cual se supervisaban numerosos factores. Y también, la transparencia exigía extender las regulaciones no solo a los bancos, sino a todas las subsidiarias y afiliados a las corporaciones que controlaban los bancos. El gobierno no podía asegurar depósitos si luego el banco los usaba para la especulación financiera en lugar del crédito. Por lo tanto, se realizó una separación tajante de las funciones de los bancos. La destrucción definitiva de esta disposición a fines de los 90 desató la vorágine especulativa que culminó en el año 2008 y sigue en marcha. La separación de las funciones de los bancos le daba oxígeno a la economía real y la liberaba de los caprichos de los grandes financieros. ¿Qué quiere decir esto? Con Glass-Steagall, los bancos comerciales, es decir, los bancos de ahorro, préstamo y demás funciones sociales, no podían actuar como bancos de inversión ni como compañías aseguradoras. Ningún banco podría respaldar o asegurar las operaciones financieras del mercado, como puede ser la emisión de títulos. La plata de la gente no se mezclaba con las apuestas. Además, ningún banco podría estar afiliado a una compañía de títulos, ni ningún director o funcionario de un banco podría ser director o funcionario de otra corporación. O eres un banco comercial que trabajaba con la gente y la economía real, o eres un banco de inversión que se dedica a operaciones riesgosas. Pero esos dos mundos no pueden convivir en el mismo sistema. Los bancos de inversión, los gigantes de Wall Street, no estaban regulados de la misma forma que los bancos comerciales. Pero los bancos de inversión no participaban del circuito financiero que alimenta a la economía real. Es decir, ellos podían apostar, especular, hacer lo que quisieran, pero el riesgo era de ellos. No había respaldo del gobierno ni de los bancos comerciales. Esto, de cualquier manera, no significa que no se permita la inversión. Todo lo contrario. La reconstrucción económica requería de la participación de todos. Glass-Steagall garantizaba un sistema financiero claro, en el que todos podían invertir y obtener ganancias con el crecimiento de la economía real. No se trataba de cerrar bancos, sino de quitar estas inversiones sólidas, los ahorros y el crédito, de las manos de aquellos que intentan ganar dinero sin producir ni invertir absolutamente nada. Los bancos se mantendrían y crecerían, y juntos con ellos, la inversión y la producción de toda la economía real. Esta ley, promulgada en 1933, meses después de la asunción de Franklin Delano Roosevelt, fue el mayor enemigo del sistema económico de saqueo que reina hoy en la mayor parte del mundo. Y es justamente la intención política de volver al sistema regulado a favor de los banqueros y las grandes corporaciones lo que nos introdujo
en la crisis financiera que azota al mundo hoy. Una serie de leyes fueron destruyendo de a poco la legislación de Glass-Steagall, junto con medidas regulatorias para asolar la economía real y aumentar el poder de la economía financiera, lo que culminó en 1999, cuando el presidente Clinton firmó la derogación de la ley entera. Sin embargo, en la actualidad, la discusión política internacional se centra cada vez más en la reestructuración del sistema financiero internacional y en el rol imprescindible que este estándar tuvo y tiene aún hoy. Listo. Este video también agradecemos que lo podemos. Ay, permítanme un momento. Listo, ya. Este video lo tomamos de la página que en algún momento se tenía en Argentina, de La Ruchista, para dar una idea mejor de lo que es Glass-Steagall, que no es algo que mencionó aquí LaRouche, pero vamos a ir viendo. Y es importante conocer, porque siempre está esta pregunta de, bueno, ¿cómo se van a financiar los proyectos y cómo va a funcionar? Y ¿cuál es el papel, como decía ahorita Nelly, ¿no? ¿Cuál es el papel del sistema de banca, etcétera? Entonces, parte de este planteamiento de LaRouche de, bueno, toda la historia del dinero, que es lo de la clase que, bueno, que ya por acá anda Carlos Julio. Bienvenido, Carlos Julio. Y... Hola, hola, Carlos. saludos, ¿cómo están? Estaba en otra reunión y apenas terminé para conectarme aquí. Bien, bienvenido. Lo que estábamos comentando es que vamos a estar coordinando la clase correspondiente a estas páginas, que es desde la página 41 a la 43, 44, sobre la historia del dinero, la contabilidad. Estuvimos leyendo esta parte de cómo los contadores no son economistas y cómo LaRouche hizo un monitoreo de la historia del dinero. Y entramos a por qué es tan importante que exista el Estado y un banco que no sea una banca central independiente. Y de ahí, bueno, otras cosas, pero entramos a ver este video y esto es parte del preámbulo para la clase que se va a tener con referencia a los dos sistemas, el sistema americano de economía política y el sistema británico, ¿no? El sistema de usura, de vicios privados, virtudes públicas, el tema de oferta y demanda y demás. Entonces, bueno, en general esto hemos visto y nada más para el siguiente jueves vamos a tener la clase sobre el trabajo que se va a hacer en la semana, que la idea es que cada uno, algunos ya lo tienen, esto es algo que hemos trabajado, pero los que no lo tengan, construir sus sólidos platónicos. En el canal subimos una explicación de cómo los pueden construir con papel, o con los popotes, o con palillos, como cada uno decida, pero tenerlos listos para la clase que va a ser el siguiente jueves. ¿Vale? Y con esto, no cerrar, no vamos a decir que vamos a cerrar, pero sí dar una mejor idea con la clase pasada que tuvimos con Oscar de Colombia y esta clase de Mauricio de Chile, el concepto de LaRouche, cómo este método científico nos habla del futuro, nos permite ver el futuro y no lo que ya pasó. Cerramos un poquito esta parte o lo dejamos así entre paréntesis y entramos en abril para poder coordinar esta parte. En abril la clase sobre
ya el tema del sistema financiero, ¿no? Cómo funciona el sistema de banca, cómo se va a aplicar este principio, como veíamos en el video de Glass-Steagall, pero en referencia a todo este monitoreo del documento de la RUSH. So, esperemos que podamos tenerlo para finales de abril, ¿vale? Y pues, no sé si alguien tiene algún comentario, vamos a cerrar la lectura, la voy a subir, se queda grabada, espero no baje nada a YouTube, pero si alguien quiere hacer un último comentario para poder cerrar la lectura, adelante. ¿Vale? Nos pones el link del video en el chat. Sí, sí. A ver, permítame un momento, de una vez lo pongo en el chat. Se cerró. Si no, también los mando por WhatsApp, pero lo voy a buscar mientras alguien más quiere comentar. Carolina, sí está muy clara el fundamento filosófico, económico del monetarismo, ¿no? Que la rusa ha denunciado con causalidades del imperio persa, de los sirios caldeos bárbaros, pues, de la Babilonia, el concepto del hombre, el dinero y el comercio de ellos, ¿no? Que es el mismo ultramontano liberal que ha impedido que las naciones tengan realmente un Estado soberano que regule realmente la economía, ¿no? Productiva, en beneficio del hombre, de la humanidad, y en beneficio de la creatividad del ser humano. Por el contrario, claro, del bienestar general y el bien común, de un Estado que ellos nunca han querido que se construya y que fue la batalla que dieron los grandes humanistas del Renacimiento, Leibniz y los hombres verdaderamente de Cusa, hasta Leibniz y los en Francia, y la pasión Haustet, la pasión es humanista en Inglaterra y Francia, construyeron realmente los principios contra esa visión feudal, ¿no? De que el hombre es un animal, una bestia, y que se tiene que someter al estado más bestial, pues, de lo corrupto y lo inmediato, de los sentidos. Y es la parte instintiva que ellos han manejado y han controlado para que las naciones no puedan verdaderamente desarrollarse y tener naciones prósperas con avances científicos, tecnológicos. Por eso han estado como parásitos, y en todas nuestras naciones se ve eso, ¿no? Y es lo que verdaderamente la RUL está mostrando, lo que pasó con Estados Unidos, el sistema americano, y hasta Franklin Delano Roosevelt, y denunciando a Truman y a todos estos traidores que verdaderamente nunca han querido que el ser humano se dignifique y que haya una cooperación entre Estados y naciones, como lo hizo Roosevelt, lo hizo Kennedy, y que para ellos mejor montaron esos bloques militares geopolíticos para llevar al mundo a un choque de civilizaciones y no un diálogo de culturas para enriquecer la dignidad humana y la creatividad humana, para que haya una verdadera humanidad, ¿no? Y ese es el enfrentamiento que hoy vivimos, la tragedia que hoy vivimos, realmente se puede decir, ¿no? Lo explica Shakespeare, el Hamlet, ¿no? Que está viviendo cada ser humano y cada gobernante, y la cual verdaderamente hoy tenemos que actuar sobre eso, ¿no? Sobre esa ideología perversa que está destruyendo el monetarismo y los banqueros, destruyendo a la civilización y la cultura. Sí, efectivamente, ese monitoreo que la RUSH hace del concepto de dinero, pero que viene del concepto igual del ser humano, cómo es que se ve al ser humano en el sistema americano de economía política y en el sistema británico. Y seguimos. Seguimos con los conceptos de la RUSH de economía física. Por hoy terminamos la lectura, pero nos vemos el próximo jueves con la clase
Mauricio. Voy a enviar el título y demás, pero ya están arriba dos de los 5 videos. Hoy en la noche subo el siguiente. Ustedes ya pueden ir construyendo el tetraedro, el octaedro y para tenerlos listos para la clase. ¿Vale? Y pues nos vemos la próxima semana y mañana en La llamada. Buenas, Carlos Julio. estratégico. Y les envío al chat el link del video porque ahora ya no me sale. ¿Qué Ya más? no me sale porque Listo. tengo el Zoom abierto. Gracias. Pero ahorita lo Listo. envío al chat, ¿vale? Bueno, listo, gracias. Gracias a Chao. todos. Buenas Chao, noches. mañana. Nos vemos. Muchas Ya nos gracias. vemos. Nos vemos el Chao, próximo hasta luego. jueves. Nos vemos. Chao. Chao, Carlos.